algunas cuestiones técnicas y luego le voy a ceder la palabra a los presentadores. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como dije, mi nombre es Bianca. Trabajo en la parte de membresías del Secretariado Global de Menengage. Un placer tenerlos a todos aquí. La sesión de hoy se trata sobre alcohol, masculinidades y violencia, comprender conexiones y explorar soluciones. Vamos a tener dos presentaciones en el día de hoy, una de Ruti y una de Samita. Algunas cuestiones técnicas para que podamos comprender. Tenemos interpretación en vivo de inglés a español, así que si les gustaría escuchar en español, hacen clic en el icono del globo terráqueo en la pantalla de Zoom, seleccionan el idioma y ponen seleccionar. Tenemos otras opciones por si hay miembros que necesiten traducción en otros idiomas, que son traducción de inteligencia artificial. Tenemos Wordly, que tiene traducción en vivo. Entonces, para ingresar a Wordly, lo dejé aquí y lo dejé aquí en el canal, así que deberían de poder ingresar. Voy a dejar también las instrucciones en el chat. Aquí van a poder seleccionar cada idioma y les sugiero entonces seleccionar y poner la pantalla doble. De un lado dejan la sesión en Zoom y del otro dejan Wordly, y también tenemos closed captions, subtítulos en Zoom, que debería darles la opción de en qué idioma escucharlo. Ninguno de los dos son tan buenos como los traductores, pero son dos opciones que tenemos disponibles. Si tienen algún problema con acceder a las opciones, por favor nos dejan en el chat un mensaje, así podemos brindarles soporte. Y también les queremos dejar algunas pautas de convivencia, más que nada porque es un espacio respetuoso e inclusivo que quiere incentivar el aprendizaje en positivo y una experiencia positiva. Así que seamos respetuosos, hablemos respetuosamente, ser inclusivos y seguir las reglas de reuniones remotas. Y simplemente una cosa más, es que esta es una sesión de aprendizaje de Colab para que se puedan compartir el aprendizaje que estamos haciendo. Entonces, si sienten que tienen trabajo que les gustaría responder, los invito a que ingresen al sitio web de Menengage para que vean la información de las sesiones. Voy a dejar el link en el chat, así ustedes también pueden compartir su sesión con nosotros. Entonces, habiendo dicho eso, le voy a hacer la palabra a los presentadores. Ruti y Samita, les cedo la palabra. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Antes de compartir mi pantalla, simplemente quería decir que este tema en torno al alcohol, el abuso masculino y la violencia es un tema que puede ser controversial. Hay muchas personas con muchas opiniones y nos encantaría conocer el suyo. Así que si tienen alguna pregunta, lo dejan en el chat. Vamos a tener una parte para preguntas y respuestas, pero por supuesto que pueden dejar todas sus experiencias en el chat. Voy a compartir mi pantalla. Un minutito. Ahí vamos. Muy bien. Espero que todos la puedan ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, entonces yo voy a comenzar compartiendo un panorama general
de el alcohol, masculinidad y la violencia. Y luego cederle la palabra a Samita, que va a hablar sobre un programa muy innovador en el que está involucrado hace años, ya que realmente analiza esta intersección de práctica y de implementación. Mi nombre es Ruti Leptop y trabajo en la Prevention Collaborative, y llegamos a este tema porque hablamos de fortalecer la capacidad de nuestro programa de fortalecer la práctica en contra del alcohol y el abuso masculino y la violencia. Utilizamos estrategias o temas en base a evidencias que realmente pueden llevar a reducir la violencia, pero que en general no son utilizados en programas de prevención, pero también se usa en programas de transformación de hombres. Y el alcohol es una de estas estrategias poco utilizadas. Entonces, lo que hacemos es, voy a compartir algo de evidencia en base al panorama que vemos. Después voy a relacionarlo con masculinidades. Después vamos a hablar del rumbo por el cual el alcohol puede llevar a la violencia, y luego ver un panorama general de estrategias para reducir el abuso del alcohol, y luego vamos a ver el programa que hacemos en base a grupos que realmente transforma. El alcohol está relacionado con varias formas de violencia. Nuestro enfoque es en la violencia doméstica, violencia contra la pareja, violencia contra los hijos. Entonces vamos a comenzar hablando sobre género, masculinidades y alcohol. En muchos países el alcohol es parte de la estructura social, cultural, y hay mucha evidencia de que alcohol es uno de los grandes contribuyentes a enfermedades, violencia y mortalidad. En general, los hombres son quienes toman más, pero en muchos contextos también está incrementando el consumo de alcohol en las mujeres. Y básicamente el daño también se basa en género. El alcohol afecta al cuerpo de maneras distintas, y esto también tiene que ver con dinámicas sociales, dinámicas de poder y normas. En cuanto a las normas en torno a la masculinidad y el alcohol, el consumo frecuente en torno está relacionado con estas ideas de que el hombre es fuerte, tiene estamina, agresión, competencia, asumir riesgos. Creo que pueden reconocer algunos, y lo que es importante es que estas normas y estas presiones surgen en estos grupos de pares o de presión, en grupos de deportes, grupos deportivos, en ciertos contextos también en campus universitarios, en fraternidades, etcétera. Pero también es importante comprender cómo el alcohol se puede utilizar para lidiar con la falta de capacidad de llegar al ideal masculino. Entonces eso lleva a sensaciones de vergüenza y se está generando un círculo vicioso. Tomamos para lidiar con el hecho de no conseguir un trabajo, pero el estar todo el tiempo consumiendo alcohol puede afectar tu habilidad de conseguir un trabajo. Y así se forma el círculo que genera mucha vergüenza en torno a la masculinidad, pero también en torno al consumo de alcohol. Las normas de consumo de alcohol están cambiando. En muchos lugares a veces no era aceptable que las mujeres tomaran alcohol. Eso está cambiando, y es importante saber que también hay muchos intereses comerciales detrás de esto, porque la industria del alcohol invierte mucho dinero en el marketing de productos de alcohol, y muchas veces
buscan llegar intencionalmente a estos ideales de género. Y por eso es que ven hombres, en las propagandas ven hombres exitosos consumiendo alcohol y también tratando de llegar a mujeres que son modernas o empoderadas que toman para lidiar con la paternidad o la maternidad, por ejemplo. Siguiente. Bueno, ¿qué sabemos del alcohol y la violencia? Hay mucha evidencia de que el consumo de alcohol en hombres y sobre todo el consumo excesivo, es decir, consumir mucha cantidad a la vez, mucha cantidad y muy rápida vez, está asociada y lleva a la violencia con parejas. En un estudio en 28 países se vio que las mujeres tenían 2,5 veces más probabilidades de sufrir violencia de pareja si su pareja bebía alcohol. El alcohol también aumenta la frecuencia y la gravedad de la violencia, cosa que es muy importante. Y también quería destacar que las mujeres en el mundo tienen esta conexión entre el alcohol y la violencia. Entonces, escuchar las voces de las mujeres es a veces reconocer y eso puede ser controversial. En cuanto al alcohol y la violencia intraparejas, el alcohol parece ser una consecuencia y también un potencial de riesgo para experimentar violencia. Las mujeres que han experimentado violencia de pareja pueden estar consumiendo alcohol como mecanismo de afrontamiento o para de alguna manera adormecerse en anticipación a la respuesta de violencia. También el consumo de alcohol puede ser un factor de riesgo para experimentar violencia, pero hay muchos desafíos metodológicos en cuanto a tratar de interpretar esto. El alcohol también está relacionado con la violencia contra los niños, aunque aquí la relación es muy difícil de desentrañar. El consumo nocivo de alcohol por parte de los padres o cuidadores puede tener una serie de consecuencias perjudiciales para los niños. El consumo nocivo está vinculado a malas prácticas parentales. Los padres cuidadores pueden utilizar el alcohol para lidiar con el estrés o la frustración de la crianza de los hijos, especialmente cuando tienen apoyo o habilidades limitadas, pero la evidencia indica que tener un hijo también es mucha motivación que lleve a un cambio y esto es algo que resuena en todos los programas de esta transformación de la paternidad, que la paternidad muchas veces lleva a reflexionar conductas. No quiero entrar muy en detalle aquí, pero aquí se muestra cómo el alcohol, la pareja intraviolencia y la violencia contra hijos están enlazados entre las generaciones. Entonces, exposición, niñez y adultez, si vivieron la violencia por consumo de alcohol, en general eso se va a repetir en la adultez. No es que esto es algo determinado, que sí o sí, si sufriste esto va a suceder, pero incrementa el riesgo. Para mí fue sorprendente ver que no haya más eh, esfuerzos para trabajar dentro de los grupos de antiviolencia en el tema del alcohol. Y creo que esto también hay enfoques filosóficos donde desde el activismo feminista no se ha enfocado en el alcohol, ya que eso hace que no sé, que se subestime un poco otras temáticas como la desigualdad y que de alguna forma el alcohol permite utilizarse como excusa para perpetrar violencia. Pero necesitamos nuevos enfoques para poder abordar al alcohol como un factor de riesgo, de preponderancia a la violencia.
desde una perspectiva feminista y también desde un enfoque histórico. Muchas veces el enfoque feminista está asociado a lo que fue el movimiento de la templanza en Estados Unidos y también en otros países como en Australia, donde existe esta asociación. Entonces, aquí lo que pueden ver en esta diapositiva son bastantes detalles, pero particularmente el objetivo es discutir cómo es que el alcohol conlleva a la violencia por parte de la pareja en particular. En esta diapositiva se enuncian factores de riesgo para la utilización de alcohol y también otros factores como la disponibilidad económica y física del alcohol, también otras influencias alrededor del consumo del alcohol y ciertas características más personales, como experiencias durante la infancia, edad, salud mental y estrés, situación social económica, entre otros. Muchas veces estos factores son independientes, pero otras veces no. Un momento. En la siguiente sección se puede ver las diferentes asociaciones entre el alcohol y la violencia. Una de ellas están relacionadas. Una de ellas es una asociación fisiológica. El alcohol tiene efectos sobre el cuerpo, como es la disminución de las barreras inhibitorias, afecta también la cognición. También hay otras asociaciones familiares donde el alcohol puede también erosionar las dinámicas familiares, afectar lo que son los sistemas de confianza, también otros aspectos quizás más económicos en la familia. Y en la última sección se enuncian factores que son modificados por el consumo problemático de alcohol. El alcohol no es ni suficiente ni necesario para el alcohol. No es que si uno consume alcohol va a ser violento, pero puede haber ciertos factores que al combinarse resulten en instigar violencia. Factores contextuales como el ambiente de consumo, ciertas normas y expectativas sobre cuál es el comportamiento esperado de una persona y también disparadores situacionales, es decir, eventos inmediatos que pueden conllevar a ciertos consumos problemáticos, como un conflicto, por ejemplo. Es importante destacar en este diagrama que hay ciertos l- lugares o partes donde se puede interrumpir esta dinámica, donde se puede reducir el consumo problemático del alcohol. Y también podemos intervenir para reducir el consumo o los resultados del consumo problemático del alcohol, es decir, situaciones violentas. Hablemos un poco sobre cómo reducir el consumo problemático de alcohol. Se puede intervenir desde varios niveles. Estas intervenciones son necesarias y complementarias. Lo más importante es la intervención a través de las políticas para poder reducir la disponibilidad del alcohol, por ejemplo, regulando cuántas tiendas pueden vender alcohol en un área en particular. También reducir un poco la disponibilidad de compra del alcohol a través de, por ejemplo, impuestos. Y también un poco regular el marketing o la comercialización del alcohol. Al mismo tiempo puede haber intervenciones comunitarias, por ejemplo, modelar los ambientes de consumo, también el desarrollo de sistemas de
grupo y de apoyo de grupo, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, que es conocido en todo el mundo, y son autogestionadas y autoorganizadas, lo cual las hace muy económicas para desarrollarse y tienen resultados muy efectivos. Por último, hay intervenciones individuales, psicológicas, que ayudan a las personas desde diferentes em, áreas a reducir este consumo problemático. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con nuestro trabajo? Muchos de nosotros no nos especializamos en alcohol. En lo que es los programas de prevención de la violencia, los programas transformadores, hay muchos ejemplos sobre cómo abordar esta temática. N- No hay muchos. También tampoco hay muchas intervenciones que específicamente aborden el uso del alcohol. Y también tampoco hay muchos enfoques de reducción del consumo de alcohol y su relación con la violencia. Desde los programas transformadores y de prevención de violencia, se demostró que su despliegue exitoso tiene cierta incidencia sobre el consumo del alcohol, a pesar de que no estén específicamente diseñados para ello. Por lo tanto, pensamos que los programas de grupo tienen éxito en reducir el consumo del alcohol y la violencia porque se utilizan ciertas dinámicas y ciertas herramientas que frecuentemente se utilizan en este tipo de intervenciones para tratar el consumo de alcohol, como por ejemplo desarrollar habilidades para manejar el enojo, para desarrollar la empatía y desarrollar también procesos alternativos al consumo del alcohol. Muchos de nuestros programas también tienen objetivos aspiracionales, que es particularmente útil para los hombres. La idea sería no em, hacer sentir mal a la persona por su consumo. Y también porque se plantean en esto de enfocarse en las normas de masculinidad y de género y de desentrañar ciertas cuestiones relacionadas a ello, que por supuesto tocan el consumo del alcohol como problemática. Muchos de los programas también hablan de toma de decisión financiera eficiente y tocan también justamente cómo esto incide o cómo el consumo de alcohol incide en ello. Con lo cual, hay muchas oportunidades para poder incorporar y fortalecer estrategias para reducción del consumo del alcohol y prevenir así la violencia. Algunas sugerencias para la práctica, que es para todos nosotros. La primera es simplemente hacer algo, tomar el toro por las astas. Y para eso hay que fortalecer la colaboración y el aprendizaje conjunto dentro de lo que son el campo de la prevención de la violencia y también del área de consumo de alcohol. También desarrollar esfuerzos conjuntos en las comunidades para impulsar regulaciones con perspectiva de género sobre el consumo de alcohol, también programas que aseguren abordar el consumo del alcohol desde la perspectiva de género, medir también tanto el uso del alcohol como la violencia para justamente poder entender cómo estos dos fenómenos se relacionan y tanto en los programas de prevención de violencia y de reducción de consumo de alcohol, brindar entrenamientos y formación a
quienes los dictan para poder prepararlos y reconocer también la necesidad de un apoyo especializado y establecer asociaciones. Y por último, en cuanto a lo que vemos como lo más importante, es desarrollar nuevos enfoques y buscar nuevas oportunidades para la integración y la innovación a través de iniciativas que particularmente se enfoquen en el consumo del alcohol y que además integren elementos de estudios de género transformadores y crear así también conexiones con otras redes de apoyo, como por ejemplo puede ser Alcohólicos Anónimos, y también pensar la comunidad para justamente impulsar políticas de militancia y de regulación del consumo de alcohol. Con esto voy a darle la palabra a Semita. Por último, también quiero compartirles una serie de links con mucha información, con estudios, con informes y también los invito a conectarse con nosotros, a que nos mantengamos conectados. Así que ahora doy la palabra y muchísimas gracias. Simita, Ruti, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí, podemos ahora abrir el debate y abrir las preguntas. Bien, tenemos ahí una mano levantada. Y bueno, te invito, Osgi, espero que esté diciendo bien tu nombre. Y también invitamos al resto a que formulen sus preguntas por el chat. Gracias, la pronunciación estuvo correcta, no te preocupes. Gracias por esta presentación excelente. Y tengo una pregunta sobre el estudio y sobre el diagrama que mostraste con las diferentes secciones. En el panel B o en la sección B, em, estos resultados, ¿de dónde vinieron? ¿Vinieron de una serie de pruebas o es simplemente la correlación entre los diferentes estudios que ustedes realizaron? Sí, es una gran pregunta y es un debate que tenemos en el campo entre lo que es correlación, que está relacionado. El diagrama que mostramos es conceptual, pero muchas de lo que se muestra en el panel B ya fue sometido a pruebas y tenemos evidencia de carácter primario bastante fuerte para poder demostrar las correlaciones que mostramos en ese diagrama. Es bastante complejo, eh, tenemos muchísimos recursos, me encantaría compartirlos con todos ustedes. Y creo que lo importante a tener en cuenta es que sea causal o no, es cómo poder abordar estas cuestiones de forma efectiva para poder llegar al resultado que queremos, que es justamente la reducción del alcohol, desarrollar actitudes más sanas, reducir obviamente la violencia. Así que este es el lugar al que queremos llegar. La importante es la discusión y cualquier enfoque está bueno. Veo otra mano levantada. Soy Kinmon de Asia. Tenemos muchas guerras civiles en Myanmar. Soy miembro y me uní a esta reunión porque realmente el tema me generaba mucho interés. Cómo el alcohol afecta la masculinidad y la militarización en Myanmar, cómo se genera mucha violencia a gran escala
a lo largo de todo el país. Entonces, me interesaría saber si me podrían girar recursos de investigación, porque me interesa hacer un poco de investigación sobre la militarización, la masculinidad, la violencia hacia las mujeres, especialmente desde una perspectiva de seguridad. Así que si tienen algún recurso, investigación o lo que sea, me gustaría poder acceder porque realmente es algo que me interesa investigar. Muchas gracias. Sí, obvio, perfecto. Sé que muchos del chat también pueden compartir, pero obviamente que terminada la reunión voy a contactarme contigo para extenderte algunos recursos, claramente. Tenemos otra pregunta en el chat. Jenny dice que muchas de nuestras agendas Muchas de nuestras agendas parecen, tenemos proyectos vinculados con Alcohólicos Anónimos, entonces tenemos algún vínculo exitoso con grupos de Alcohólicos Anónimos que sean realmente eficaces. Es una muy buena pregunta y de hecho me gustaría poder darle la palabra al que tiene la respuesta. Yo no me crucé con muchos ejemplos. eh, Creo que estos vínculos que tú mencionas pueden surgir de un modo más informal, pero obviamente que si alguien conoce de algún ejemplo exitoso, que me lo comparta porque parece ser una estrategia alineada. Perdón, lamento que no sea una respuesta más positiva. Ojalá que alguno tenga una respuesta, tal vez alguna experiencia más positiva en este sentido. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces le vamos a hacer la palabra a Samita y luego vemos si nos quedan preguntas para el final. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ruthie. Creo que reconozco eh, lo que expusiste en nuestro programa en Sri Lanka. Nosotros estamos viendo estrategias similares, pero específicamente hoy voy a hablar de una estrategia en específico como un enfoque práctico in situ para abordar el consumo nocivo de alcohol para reducir la violencia familiar. Es una estrategia eficaz, es un enfoque de familias, un enfoque de familias felices porque queremos llegar a más familias en nuestra conversación y por eso es que estoy aquí presentando en nombre de todo mi equipo de FISD de Sri Lanka. Simplemente para iniciar la conversación, quería agregar que FISD, la comunidad de FISD, tiene un enfoque de empoderar a la comunidad. Trabajamos dentro del marco de transformación de género, analiza hombres que vienen de distintos contextos, de contextos rurales, de plantaciones, de áreas abiertas, distintos grupos étnicos y socioeconómicos. Entonces, el enfoque que tomamos también difieren en cómo estos hombres se relacionan y
tener también que esos hombres tengan el interés de relacionarse con este tipo de programas, no solamente trabajar con individuos que consuman alcohol, sino también con sus familias y sus comunidades y también con sus hijos. Entonces, nos centramos en el diálogo reflexivo que tenemos con hombres y niños y nos focalizamos en el enfoque del cuidado colectivo y liderazgo local. Sabemos que los hombres realizan también tareas de cuidado, se cuidan entre ellos. Sabemos que los hombres tienen prácticas sociales como reunirse y tomar algo. Tengo entendido que es una práctica común cuando un hombre está teniendo un problema, se reúnen, toman algo, hablan sobre el problema. Se supone que es una especie de actividad social de cuidado, ¿no? Pero nosotros en nuestro programa tenemos una actividad, un enfoque distinto, una actividad distinto. Les brindamos un espacio donde ellos se puedan reunir a hablar de cosas que normalmente no hablarían. El trabajo que hacemos está relacionado o está vinculado con la prevención de alcohol, con la prevención de violencia y con la transformación de la masculinidad. Ruti habló mucho sobre entender o comprender el vínculo entre el alcohol y la violencia. Voy a hablar un poquito más sobre esto. Las normas sociales con frecuencia justifican la violencia como consecuencia del consumo de alcohol. Y esas son las creencias que hasta reciben los niños de sus padres, de sus adultos, de sus referentes. Está esta creencia común de que el hombre vive cuando está estresado, solo me pegó porque estaba borracho. Entonces, estas son las normas con las que nos cruzamos y que somos las que estamos intentando abarcar, intentando transformar. Estamos afrontando la causa raíz y tratando de cambiar el ciclo de aprendizaje, ¿no? Tratar de cambiar el modelo de familia, de cambiar qué significa el concepto de ser hombre. Hay algunos conceptos erróneos comunes, como por ejemplo, los hombres de verdad beben para demostrar su fuerza, eh, el alcohol causa violencia, no es la culpa del hombre. Esto justifica este comportamiento violento. No solamente lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres también. Las mujeres justifican con estos conceptos. Entonces el alcohol puede reducir las inhibiciones, pero la violencia es una elección arraigada en la dinámica de poder, no solo en la intoxicación. Por eso es que hay que empezar a participar o lograr que el hombre participe de una conversación responsable, que se haga responsable, que acepte su conducta, porque el alcohol es la causa. Otro preconcepto, beber ayuda a los hombres a lidiar con el estrés y el fracaso. Esto desalienta la expresión emocional y promueve mecanismos de afrontamiento poco saludables. O este otro preconcepto, este concepto erróneo de solo se pone violento cuando está borracho. Para lo demás está bien. Esto justifica el comportamiento violento y silencia a las víctimas. Estos, este tipo de normas, este tipo de creencias que lo único que hacen es justificar la violencia y silenciar y perjudicar a la víctima. Cuando hablamos de un modelo de familia, aquí nosotros creamos un espacio para que los hombres reflexionen sobre estas creencias en entornos seguros y sin prejuicios. Replantea la masculinidad en torno al cuidado, la responsabilidad y la fortaleza emocional. Es el tipo de discusiones o de conversaciones que mantenemos
Nuestro modelo también refuerza la responsabilidad al separar el alcohol de la justificación de acciones violentas y promueve modelos alternativos de hombres que eligen la no violencia y la sobriedad. Y hay suficiente cantidad de hombres que realmente quieren hablar de esto y también quieren poder incidir o modelar con su ejemplo, predicar con el ejemplo para poder ayudar a otros hombres que por ahí estén atravesando la misma dificultad. Entonces también tenemos un sistema donde tal vez tomamos estos hombres que han trabajado y han mejorado y los hacemos modelos a seguir para que trabajen con otros hombres que están atravesando la misma dificultad. Y creo que esto es muy importante porque creo que el hombre tiene un gran rol en la decisión de cómo se desarrolla una relación. Entonces, este modelo involucra a las familias y las comunidades en la tarea de nombrar y rechazar estos mitos dañinos, que sea un tema que se pueda hablar en un entorno seguro, algo que en una circunstancia normal en general no se haría. Entonces, ¿cómo abarcar estos conceptos erróneos? Hay algunas estrategias clave. Tenemos el modelo de paternidad solidaria, que es capacitar a los hombres para que reflexionen sobre su papel como padres cuidadores. Muchos hombres consumen alcohol que los lleva a la violencia y creo que dentro de la narrativa que se utiliza para identificar al hombre violento debido al alcohol, creo que lo que hay que hacer es permitirlos reflexionar y encontrar una nueva relación, identificar una nueva relación con, con su rol de padre. Entonces fomentamos diálogos reflexivos padre-hijo. Eh, Utilizamos narraciones o historias intergeneracionales, experiencias intergeneracionales sobre el consumo de alcohol y violencia, ¿no? Los hacemos que cuenten historias, testimonios, lo que sucedió con mi amigo, lo que sucedió con su padre, cómo mi amigo se sintió cuando su padre se comportaba así. Este tipo de narrativa realmente funciona en cuanto a el consumo de alcohol y eso, cómo eso lleva a la violencia y también en cómo conectar o cómo trabajar esa relación. También trabajamos con muchos grupos de hombres, conversaciones entre pares, ¿no? Espacios seguros para reflexionar sobre las presiones sociales y también redefinir lo que significa ser un hombre, desafiando las expectativas sociales sobre el alcohol. No, ¿por qué si estoy enojado tengo que tomar alcohol? Si estoy estresado tengo que tomar alcohol. Si estoy triste tengo que tomar alcohol. Esto es erróneo y es realmente importante abarcar estos conceptos erróneos porque mucho de esto está relacionado con esta masculinidad tóxica y hay también muchos otros aspectos del consumo de alcohol, está relacionado con la situación económica, la presión social. Hay muchos mitos que hay que abarcar para tratar de llegar a estos hombres. Entonces los reunimos en este contexto de Happy Families, porque cuando los hombres interactúan entre ellos, ah, tienen estos momentos donde todos queremos que nuestras familias estén felices. Entonces lo hacemos por la felicidad de la familia y por ese lado es que tratamos de
abordarlos, ¿no? Co-crear esa felicidad juntos. Y de esta forma creamos dinámicas para reflexionar cómo las historias ajenas tuvieron cierto éxito y pudieron incidir en los contextos familiares. Y bueno, nuestro modelo es importante destacar que no le dice a los varones, a los hombres qué hacer. Nosotros tampoco juzgamos. Y en cuanto también desafiamos las masculinidades actuales, ya que al promover ciertas formas más de masculinidades de cuidado, puede haber una incidencia directa en lo que es la reducción del uso de alcohol. Y también descubrimos que lo que buscan muchos de esos varones son espacios seguros, con lo cual estamos desafiando ciertas normas de masculinidad para poder justamente promover una masculinidad de cuidado con una reducción directa. Nuestro modelo hace esa transición e impulsa a los hombres a reflexionar sobre sus identidades más allá del consumo de alcohol, porque aquellos hombres que utilizan la violencia se le han asignado ciertas identidades y esos hombres piensan que si no respetan esas identidades están mal. Entonces tratamos de impulsar una forma más de cuidado donde ellos también puedan expresarse desde sus emociones. Este modelo crea entonces espacios seguros donde los hombres pueden participar y ejercitar la empatía, mostrarse vulnerables, hablar sobre esas vulnerabilidades y cómo eso puede generar un ambiente libre de violencia. Y tenemos historias, muchos de hombres que a los que les ha servido esto y queremos sostener estas historias. Y que los hombres se acerquen a nosotros para pedir ayuda. Simita, ¿terminaste? Ah, no, perdón, es que perdí la conexión por un momento. Un segundo. Perdón por la interrupción. Bien, se trata de promover estas relaciones de cuidado, darles a los hombres presencia y permitirles asumir la responsabilidad en lugar del control sobre las relaciones con las personas que los rodean. Al crear estos espacios seguros y conducentes, vimos resultados muy buenos entre las comunidades de hombres y aquí vemos algunas imágenes que les comparto. Tenemos el permiso para compartirlas, por supuesto, y definitivamente se los ve en nuevos espacios, espacios donde ellos pueden crear una nueva identidad. Y
desarrollar esas identidades más allá del alcohol y del consumo de alcohol. Creamos de forma intencional estos ambientes libres de prejuicios en estos contextos. Algunas de las actividades que llevamos a cabo, voy a mencionar solamente algunas, son, por ejemplo, actividades familiares durante los fines de semana e inmersivas que les permiten a ellos llevar a cabo actividades que quizás nunca habían hecho antes y también hablar, romper con el silencio. Y muchas veces pasa que vemos hombres que terminan con estos silencios y se comunican con sus familias e inspiran a otras a hacerlo. Y cuando vuelven de estas actividades, se dan cuenta que construyeron una nueva identidad y que pueden ser un hombre nuevo. Y esto, lo que específicamente hacemos con los adolescentes y los jóvenes, son actividades de journaling, sobre todo con los varones jóvenes, para poder justamente empezar a charlar sobre las masculinidades, las normas y desentrañar cómo esto se relaciona con el uso de alcohol, cómo es su relación con sus padres o con el resto de los miembros de la comunidad. Y esta actividad fomenta el pensamiento crítico y también permite generar conexiones desde la emoción y ver qué es lo que aprenden de sus mayores. Es particularmente exitoso y útil para involucrarse o relacionarse con los más jóvenes y les permite, por ejemplo, a aquellos que sean padres tener conversaciones íntimas con sus hijos e hijas. Y eso también se puede dar, por ejemplo, cuando los dejan en la escuela y utilizamos todos estos espacios para justamente generar diálogo, para que en esos diálogos se puedan generar ciertas preguntas para reflexionar y los motivamos para utilizar justamente estos momentos, ir a la escuela, para entablar ciertos diálogos y hacerse preguntas como ¿qué nos hace fuertes? O ¿por qué las personas consumen alcohol? Y ese tipo de preguntas son disparadores para la reflexión y lo utilizamos desde una perspectiva de constructiva para romper con estos silencios. Aquí vemos una imagen muy linda. Esta es una actividad familiar que llevamos a cabo. Muchos de estos hombres consumían alcohol, en muchas oportunidades eran violentos y creamos momentos en el que ellos se puedan relacionar en forma sana con otros miembros de la comunidad, con mujeres, y nos aseguramos de que los niños los puedan ver. Y esto permite que ellos tengan ganas de ver cómo construyen una relación más sana, una relación de cuidado, en la que se expresen emociones, en la que haya diálogo. Y también que reflexionen sobre, bueno, este es el hombre que yo realmente quiero ser. Y esto permite redefinir las masculinidades
que es algo que está enraizado en las normas. Y también esto permite expresar y desarrollar la empatía. También utilizamos el storytelling como método para la transformación, porque lo que hace es visibilizar la violencia invisible y sobre todo esa violencia que es íntima, esa violencia que no se ve, y abra un espacio para poder hablar de ella, sobre ella, y entender su impacto. Perdón. También abre espacios para la empatía y para compartir experiencias. Rompe con lo que es la vergüenza y el silencio y les ayuda a los hombres a construir una nueva identidad desde el cuidado. Para nosotros, esto significa hacer actividades en pequeños círculos donde se crea una atmósfera donde los hombres pueden hablar sobre sus relaciones y reflexionar sobre sus vulnerabilidades. También utilizamos un teatro testimonial, esa técnica, para poder involucrar a otros desde la opinión, desafiar mitos y ciertos conceptos de la masculinidad y algunas reflexiones finales sobre nuestros hallazgos. La transformación de las masculinidades requiere consistencia y un diálogo enraizado en lo cultural. El storytelling lo que hace es humanizar este cambio y reducir la resistencia, porque muchas veces encontramos cierta resistencia cuando no se utilizan este tipo de métodos. También esto, estas masculinidades desde el cuidado tienen más resonancia y permiten que la prevención del alcohol gane más fuerza. También hemos aprendido que al cambiar la narrativa de lo que significa ser hombre y alejarla del control y de la supresión de emociones hacia algo, una masculinidad de cuidado y de responsabilidad, se reduce la necesidad de utilizar alcohol y de utilizar el alcohol como una excusa, como un escudo. También al mismo tiempo, al abordar las masculinidades patriarcales, se puede desmantelar estas justificaciones, tanto personales o comerciales, para la utilización del alcohol, como que están relacionadas a la dominación y a la agresividad. Y bueno, estos son nuestros hallazgos, espero que les sean de utilidad y estamos atentos a cualquier cosa que quieran, que necesiten o que quieran consultar. Muchísimas gracias. Tamita, tenemos una pregunta. No sé si alguien tiene una pregunta para Samita, puede decirla a viva voz o escribirla en el chat. Ah, ok, ¿me la podrías leer? Sí. Si hay alguna historia exitosa que puedas compartir, que sobre que haya surgido en alguna sesión y donde el sistema de salud mental haya limitado quizás el impacto eh, para la prevención de la violencia y el uso de alcohol, sobre todo en lo que sea en grupos jóvenes o mayores de 20 años. Sí, voy a hablar un poco de el, al- el alcohol y el uso.
Sí hay muchas historias de éxito, pero lo más importante es cómo se facilita esto. Muchas veces lo que ocurre es que los hombres se escudan en masculinidades dañinas y no aprenden a desconectar de ellas. No salen de esa mentalidad patriarcal. Y esa es la parte más desafiante en lo que es Alcohólicos Anónimos, porque hay que hacer un trabajo de desconexión, de redefinición. Y muchas veces el alcohol tiene causa en la enfermedad mental, pero muchas veces no. Es más bien social, está más bien relacionado justamente a estas mentalidades de masculinidades dañinas. No es necesario llamar siempre alcohólicos anónimos. Se pueden crear espacios personales para esto. Y definitivamente tenemos historias de éxito donde a través del diálogo reflexivo los, los hombres, por ejemplo, trabajando con nuestro equipo, dialogando, a la media hora ya están llorando porque se abren. Entonces es muy importante facilitar estos espacios y también tener en cuenta la perspectiva de las mujeres, cómo se relacionan con los hombres, cómo reaccionan y que también estas mujeres se comprometan a tener estos diálogos en la casa. Y son cuestiones que es muy importante considerar. También hacerles un seguimiento. Por eso el enfoque de la familia, el enfoque familiar es tan importante, porque no es lo mismo cuando el hombre se acerca solo, que cuando tiene un grupo familiar. Pero la pregunta que surge es cómo se crean ciertos mecanismos. Y ahí es donde surgen em, la necesidad de seguimientos de los niños y niñas, de, desde la comunidad también. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear espacios para involucrar a las personas a transformar esos conceptos de masculinidad, transformar sus identidades. Y la idea es justamente, digamos, que traigan esas historias de éxito, que a partir de los diferentes ejercicios que proponemos, traigan sus historias y reflexionen. Espero haber sido clara y esclarecida la cuestión. Ruti, no sé si querés agregar algo. Sí, quería volver a Alcohólicos Anónimos. Samita, creo que estás en lo cierto. Muchas veces en este tipo de grupos no se tocan temas como género y violencia de la pareja, pero justamente por eso es muy importante ver el vínculo entre estas dos áreas. En Alcohólicos Anónimos se utilizan ciertos métodos de reducción de consumo de alcohol que muchas veces nosotros no utilizamos. Entonces, esto es un sistema que puede mejorar, pero al mismo tiempo, si vemos las conexiones que existen entre ambos campos, podemos mejorar los resultados y al mismo tiempo hay muchas cosas que nosotros llevamos a cabo en nuestros programas, como esto de sentar objetivos aspiracionales, que
puede aplicarse en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Entonces veo oportunidades de integración. Sí, recibí un mensaje directo y quería contestarlo, que me preguntan, sí, que parece un programa el nuestro bastante extensivo y cómo hacemos para financiarlo. Y la mayoría de nuestros programas, quiero aclarar, son de bajo costo. Muchas veces son las familias las que financian estos costos, porque nosotros involucramos a cientos de personas en un mismo espacio. Y muchas veces lo que necesitamos, por ejemplo, sillas u otros elementos, los trae la propia comunidad. Y muchas veces la comunidad también quiere devolver algo. Y, por ejemplo, se ofrecen a colaborar con nosotros, a organizar ciertas actividades, ayudarnos, por ejemplo, a decorar lugares. Y estos programas nos invitan a movernos un poco desde del enfoque de proyecto, porque nosotros nos involucramos con las comunidades y a partir de allí es que nos organizamos. Gracias. Bianca, también veo que hay muchas preguntas sobre links y más información. Y bueno, no sé, quizás luego de la sesión pueda compartir algunos recursos y contactos. Sí, si, si querés podés compartir los links o a los recursos en el chat y como vamos a estar compartiendo la grabación, los van a poder ver. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Quién? Hola, gracias por esta gran presentación. Mi pregunta es bastante general. También está inspirada en mi entorno político. Hablamos de el enfoque de integrar a los hombres, pero siempre hay un debate en los grupos feministas que estos grupos feministas que muchas veces plantean que no necesitan ser amables a la hora de debatir la igualdad de género desde la perspectiva feminista. Particularmente en mi entorno político, se está discutiendo ahora la participación de las mujeres en la política y hay muchas paneles de discusión donde los hombres son siempre los que presiden las sesiones y los, los grupos feministas crearon sus propios paneles donde se encargan de alguna forma criticar a estos hombres fuertemente. Y estas sesiones están disponibles online. Y también otros grupos feministas plantean esta cuestión de
crear espacios para también integrar a los hombres y trabajar en conjunto con ellos, involucrarlos en el campo de acción. Entonces, siempre veo que hay ciertas discusiones políticas y enfrentamientos entre dos facciones. Y quería consultar tu opinión sobre cómo abordarías incluir a los hombres en, en la realidad. La experiencia que comentás es muy inspiradora, muy positiva, pero quisiera consultar un poco sobre cómo integrar esta visión a un entorno político como el mío y cómo podrías opinar sobre cómo integrar esto en nuestro entorno. Sí, Ruti, si querés, tomo la palabra. Sí, entiendo lo que intentás explicar, porque ocurre también en mi país, en nuestros países, pero nosotros queremos asegurarnos cuando nos involucramos con los varones y con los niños, es que ellos asuman la responsabilidad, es crear espacios donde puedan hablar, que sean seguros, donde no haya prejuicios, pero es un espacio donde deben asumir su responsabilidad. Ese es el punto de partida. Y no es un espacio donde se plantea olvidarse sobre lo que hacen. Y creo que tus preguntas son muy válidas, pero es importante un enfoque en el que se desmantelen las estructuras de poder y se plantee una estructura más compartida de poder. Y donde también exista esta cuestión de responsabilizar a la persona, de invitar a los miembros de la comunidad a asumir la responsabilidad y al mismo tiempo permitirles expresarse, porque sabemos que el patriarcado de alguna forma reprime a los hombres a expresarse. Y eso es lo más importante, es asumir la responsabilidad. Gracias, gracias por tu respuesta. Sí, me gustaría agregar algo más. Muchas veces desde Men Engage tenemos esta pregunta y voy a compartir mi opinión. Muchas veces tenemos que pensar en la responsabilidad y, y en qué es lo que funciona y cómo se combina. Tenemos muchas experiencias que muchas veces humillar a alguien no tiene el resultado esperado. Y pensar entonces en formas en la que se fomente la reflexión, la responsabilidad, la construcción de lazos, compartir experiencias de violencia. Y creo que esto es muy valioso y es lo que nosotros proponemos desde nuestros enfoques transformadores. Y entender por qué estas estructuras anquilosadas no funcionan ni para vos ni para nadie. Y también en el contexto de alcoholes, otras formas desde las cuales se puede fomentar el cambio, reducir la vulnerabilidad. Y hace poco vi un estudio muy interesante
Y esto, por ejemplo, de cambiar la frecuencia de pago de salarios. Y al cambiar la frecuencia, eso tiene obviamente incidencia en lo que son las visitas a los bares para consumir alcohol. Y por supuesto que tenemos que tener todas estas cuestiones en cuenta. Y creo que otros también pueden hablar sobre esto, pero es momento de abrir más espacios de conversación, de encontrar espacios de encuentro para reducir el consumo de alcohol, reducir la violencia y las situaciones de vulnerabilidad y obviamente fomentar la igualdad. Esa es la perspectiva que propongo. Es realmente muy interesante de escucharlo. Más de una década trabajando en esta área y lo que veo últimamente es que no está bien enfocado ni abordada la problemática. La situación aquí es muy complicada. Los puntos a debatir, los puntos de discusión son realmente de gran utilidad. Muchas gracias. Acá hay una pregunta más, a ver. ¿Qué pasa cuando el grupo de pares es atravesado por la pobreza debido al desempleo? ¿Cómo navegamos todas estas cuestiones sistémicas para prevenir el abuso o el consumo excesivo de alcohol? Estos son realmente los grupos con los que trabajamos a diario. Y cuando comenzamos a hablar sobre el alcohol o la violencia, eso automáticamente las personas lo relacionan con la pobreza. Y es curioso cómo algunas de nuestras políticas o nuestras partes interesadas automáticamente encajan esta problemática con la pobreza. Entonces, como si no solucionamos la pobreza, no podemos solucionar este problema. Ese es otro concepto erróneo. Esta conexión entre la violencia y la pobreza, o el alcohol y la pobreza. Y esas son las conversaciones que juntamente mantenemos con hombres que vienen a estos grupos de apoyo, porque la norma es que intento Intento satisfacer todas las necesidades de mi familia, intento cumplir. Es verdad que los hombres tienen presiones, tienen problemas, y de ahí esta cuestión de, ay, bueno, me tomo algo a la nochecita y sé que esto va a solucionar mi problema, pero no, es una solución momentánea que a la mañana siguiente va a seguir existiendo. Y los problemas se siguen apilando, entonces. Cuando se empieza a comprender el beneficio, cómo estas conversaciones realmente los ayudan a reducir sus problemas y se sienten mejor, creo que ellos mismos desconectan el alcohol y la pobreza o la violencia y la pobreza. No es que nosotros tenemos que desconectar por ellos, sino que ellos entiendan y tengan esas discusiones en grupo. Por eso es que les digo que el tema de las narrativas de pares es muy interesante, porque cuando escuchan otras historias de sus mismos pares y reflexionan sobre las mismas, a mí me pasa lo mismo, se pueden relacionar. Entonces, ¿cómo otras personas superaron este obstáculo?
Esto realmente los ayuda, no digo que va a solucionar todo, pero realmente ayuda a reflexionar. Es un proceso y hay que asegurarse de que las personas participen y reflexionen para llegar a la autorrealización. Nosotros somos meros facilitadores. Simplemente contribuir una cosita más. Croma también dijo, clase media, clase alta también consumen, pero como todos los impactos negativos muchas veces se ven exacerbados por la pobreza, porque no se puede, tal vez no tienen buen acceso a un sistema de salud, por ejemplo. Entonces, obviamente que la pobreza es importante de abarcarla. Y también como dijo Samita, nosotros hicimos un estudio preguntándole a expertos sobre el tema del alcohol y estas actividades donde les enseñamos a llevar un registro de los gastos o hablar con su pareja de cuánto se gasta en alcohol, el tema de la presión financiera que se genera. Y realmente generar conciencia de eso es una actividad realmente bastante popular, ¿no? Donde se analizan las finanzas. Y también lo que aprendimos de los expertos es que es realmente importante planificar para situaciones que les puede resultar desafiante. Entonces, como dijo Samita, tuvieron un día complicadísimo, sus amigos los quieren llevar a un bar a desahogar. Bueno, ¿cómo voy a planificar para que esa salida no me lleve a un consumo excesivo o a un gasto excesivo? Hay maneras de ayudar a monitorear, controlar tu conducta, ¿sí? Entonces, solamente decirles que son técnicas y son técnicas que existen y que muchas veces pueden ser eficaces. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, ya podemos cerrar la sesión. Yo hago el cierre cuando estén listos. Yo tengo una pregunta para Samita. Estos programas de Happy Family, ¿lo ven que pueda llegar a un nivel de incidencia política? Algo que pueda llegar el día de mañana a un congreso para pasar una ley que fomente este cambio? Por supuesto que sí, de hecho hay mucha evidencia que se está realizando a nivel comunidad y que es de gran utilidad para poder tratar las políticas, ¿no? Porque estos conceptos erróneos, no podemos decir que estos conceptos erróneos vienen solamente de personas de la comunidad, están todos los niveles, incluso los generadores de políticas tienen estos conceptos erróneos y les encanta dar vueltas y no hablar sobre los temas en concreto. Entonces creo que es muy importante abogar por estos cambios y que esta es la manera de intervenir, que esta es la forma de trabajar y muchas veces utilizar a los propios funcionarios. Nosotros trabajamos muchos en desarrollos de capacidades con funcionarios o otros empleados de sociedades civiles que trabajan con niños, con mujeres, porque lo importante aquí es integrar. Es una pregunta realmente muy interesante porque tenemos un enfoque integral. No podemos solamente abarcar el programa o el tema.
sino que tiene que ser un enfoque integral, que se hable en los distintos niveles y asegurarnos de que todo sucede. Porque no sirve solamente hablar por separado de políticas o de comunidad o del problema. Entonces se tienen que reunir todas las partes. En Sri Lanka nosotros fomentamos muchas políticas, trabajamos con el gobierno y también abogamos con nuestras ideas con el gobierno. Y así es como generamos el cambio. Y eso es lo importante. El apoyo de la comunidad es muy importante. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas Ruth y Samita por la sesión. Un placer escucharlas, aprender de ustedes. Vamos a compartirles la grabación y los documentos. Y un simple recordatorio que entren al sitio web de Menengage si les interesa ser anfitriones de una de estas sesiones de peer learning, de aprendizaje en grupo y aprendizaje entre pares. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Sigan nuestro programa para ver cuáles son las sesiones que se vienen. Nos vemos en el futuro. Muchas gracias.